Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión veremos el tratamiento para una serie de datos de tensión superficial para un tensoactivo no iónico mediante el modelo de Langmuir y también mediante el modelo que llamamos ecuación integral de Gibbs, el cual les hice llegar el artículo donde definen esta manera de manipular los datos y con ello encontrar la concentración micelar crítica de una manera analítica y no mediante una manera gráfica. Bien, en repaso rápido, hemos visto que los tensoactivos son moléculas anfifílicas, es decir, presentan preferencia hacia zonas hidrofóbicas, en la parte en la que le llamamos la cola o tail, y tienen preferencia hacia regiones polares o acuosas, en la parte que llamamos la cabeza. ¿Ok? Bien, de acuerdo a la carga que presente la parte hidrofílica, podemos decir que tenemos tensoactivos no iónicos, donde ni la cabeza ni la cola tienen carga. Aniónicos, si la cabeza tiene una carga negativa. Catiónicos si es positiva, o si en la cabeza tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, es un tensoactivo Sweeter-ionic. Bien, los datos típicamente de un tensoactivo en disolución acuosa, esperamos o observamos que en fracción mol son del orden muy pequeño. Recuerden, en los alcoholes en agua, por ejemplo, lo más pequeño que teníamos era una fracción mol de 0.1, tal vez 0.05, pero vean que en un tensoactivo toda la acción ocurre en ámbitos de concentraciones muy bajos. Es decir, el tensoactivo tiene una actividad superficial relevante aún a muy bajas concentraciones. Con ello, la presión de superficie toma valores elevados a pequeñas concentraciones del material. ¿Ok? Bien. Estas regiones, que en este caso, en este ejemplo, se colocan como la región 1, la región 2 y la región 3, nos hablan de tres distintos regímenes que podemos esperar tener en un tensoactivo. El régimen 1 es el caso diluido. El régimen 2 es cuando tenemos la máxima pendiente entre la presión de superficie y la concentración. Y la región 3 es cuando se estabiliza la presión de superficie y se llega a un valor máximo de presión superficial. Profe, Sí, entonces la región 1, ¿a qué se refería? a la región más diluida. Ok, ok. Bien, Gracias. ahora, sí, en esta representación pi contra x, la región que es más clara es la región 3, pero si representamos en función del logaritmo, las tres regiones se hacen mucho más evidentes. ¿Ok? Bien, son los mismos datos, solo que de este lado izquierdo tenemos la región 1. Si tuviéramos más datos aquí, podríamos ver que casi no tienen dependencia con la concentración. De acuerdo, esta región 1 tiene pendientes muy bajas de presión contra el logaritmo natural de x. Después, en la región 2, es esta parte, que es la región de máxima pendiente, máximo cambio de presión superficial con respecto a x.
Y por último, la región 3 es aquí donde se estabilizan los datos de presión de superficie y tenemos aquí una presión máxima. En el cambio de estos dos regímenes, entre el régimen 2 y el régimen 3, aparece o definimos la concentración micelar crítica, la CMC, ¿okay? Y que corresponde a la concentración en que el tensoactivo ya no se absorbe en la superficie, sino que se organiza en estructuras para continuar en disolución, minimizando el contacto de la parte hidrofóbica del material y protegida por la cabeza hidrofílica. Ok, este comportamiento en este caso es un nonilfenol, pero lo podemos tener también si lo vemos en este tensoactivo, un surfinol, donde vemos que la tensión superficial está cayendo. Ok, ven, correspondería a esta parte izquierda, es la región 1, que es la región más diluida. Ok. La región 2 es donde está cambiando con mayor intensidad la tensión o presión de superficie. Y por último está en la región 3, ahora vista en tensión de superficie. Ok, vean que incluso en milimolar, vean, este 10 es 10 por 10 a la menos 3 molar, 1 por 10 a la menos 3 molar, ok. Son concentraciones muy bajas. ¿Cómo podemos visualizar esto? En una concentración que podamos tener más a la mano. Esto es como una gota en un litro de agua, ¿no? Ese es el intervalo de concentraciones que tenemos. Bien, ahora en esta región 3, en este caso, el paso de la región 2 a la región 3 es cuando definimos estos grupos, estas estructuras micelares que en un inicio son esféricas, están formando una micela, donde si el exterior es acuoso, la cabeza está protegiendo a un interior hidrofóbico. ¿Okay? Vimos que conforme aumenta la concentración, puede evolucionar en distintas maneras. Una de ellas es la evolución hacia vesículas unilaminares en un principio y después, si aumenta la concentración, en vesículas multilaminares, donde tenemos este arreglo cabeza, cola, cola, cabeza, para crear bicapas, ¿ok? Y podemos tener interiores protegidos, acuosos, o si se orienta en distinta manera, tendríamos un interior oleoso. Después, de esfera puede evolucionar hacia cilindro, con el aumento de la concentración de tensoactivo, para crear este arreglo ahora cilíndrico, que lo podemos ver aquí en forma tridimensional. Okay, bien, entonces, varias maneras de detectar que algo está sucediendo en la disolución de tensoactivo es que aumenta la viscosidad de pasar a una disolución tipo agua, pasamos a una disolución que está aumentando de viscosidad. Parece que hay regiones que parecen miel. Y creo que mi gatito se despertó. Hola, gato. Ay, podemos ver a gatito. Ahorita que se asome tal vez. Okay. Bueno. Sí, no lo molesté. Bueno, es que creo que se despierta y tiene pesadillas o algo así.
Ay, no. Ay, como cuando corren y así, están así como. Exactamente, sí, Ay, hay que sacan de hacer onda. un día de trae a tu mascota que así. Que sería tu mascota en la clase de interfaces. Sí, sí. Estaría bien, estaría bien. Aquí hay dos por lo menos. Yo también tengo dos, pero perros. Ah, bueno, a ver, gatito, estamos en clase, ¿sí? Por favor. Otra manera de detectar que estamos ya en un ámbito de concentraciones elevado es que aparece la birrefringencia, que son dos índices de refracción en la disolución. Después podemos usar microscopía de fluorescencia para detectar las zonas, las capas laminares o esferas de micela. En la dispersión de luz, esto es, podemos hacer pasar un láser a través de la dispersión, y si hay que el láser se esté difuminando, quiere decir que está chocando con estructuras cada vez más grandes. ¿Ok? Bien, ahora el artículo que les dejé es este de concentración micelar crítica mediante la ecuación de absorción de Gibbs. Aquí la maestra Miriam y el profesor Jesús Gracia encuentran una manera analítica de intersectar la línea, que es la línea de presiones máximas de este lado derecho, y la línea de máximo cambio de presión de superficie. ¿Okay? Esta línea negra y la intersección con lo que va a ser una línea roja aquí. Esa intersección marca la concentración micelar crítica. ¿Okay? Vean que la ecuación que ellos obtienen es una ecuación de una línea recta, donde la ordenada al origen es esto que estoy entrecerrando en un corchete. ¿Ok? Esa es la ordenada al origen de nuestra ecuación lineal. Y la pendiente es gamma de saturación por nuestra variable, que es el logaritmo natural de x. Bien, su tarea era ocupar este modelo para analizar dos series de datos. ¿Cómo les fue con eso? Pues bien, según yo. Muy bien, excelente. Vamos a resolver el primero, que era un nonilfenol de 9 moles de óxido de etileno a 71.78 como tensión del disolvente. En este caso es agua. Y estamos a 298.15 Kelvin. Bien. Vamos a empezar. Lo primero es graficar. Voy a empezar con el modelo de Langmuir. Okay, voy a graficar y contra X, es decir, calculo la presión de superficie para cada uno de estos datos. Lo que se hace es mediante la resta de la tensión del disolvente menos la tensión de cada una de las disoluciones. Bien, una vez que obtenemos esa columna, de esta manera se ven los datos. ¿Okay? Vean que estamos lejos de la región diluida, es decir, el primer dato ya la presión de superficie es de 32, ¿ok? Y aumenta hasta 42, bueno, casi 41 punto y algo de presión de superficie. Y vean, la fracción mol está en por 10 a la menos, desde menos 7 hasta menos 6. Ahora, comentamos que para aplicar el modelo de Langmuir no podemos ocupar los datos en los que la presión ya se estabiliza, porque Langmuir no tiene manera de predecir esa estabilización. Solo puede predecir mientras la tensión o la presión de superficie está aumentando. ¿Okay? Así que
Bien, en la clase vimos cómo ajustarlo mediante Solver. Yo lo hice con un programa de análisis numérico, ¿okay? Donde tenemos dos parámetros, gamma SRT y beta. Vean que solo ajusta, la línea roja es el modelo de Langmuir, y solo ajusta mientras las tensiones las presiones de superficie están aumentando. Con ello, ustedes debieron haber obtenido un valor de gamma SRT cercano a 7.8. ¿Ok? Y beta, vean el tamaño de beta. Estábamos trabajando en líquidos ordinarios, por ejemplo, cuando teníamos a las aminas con el agua, esas betas eran de 56, 130, 300. ¿Ok? En un tensoactivo, la beta, vean el tamaño, el efecto hidrofóbico, 1.8 por 10 a la 8. ¿Ok? Dando cuenta que este material tiene una actividad superficial muy elevada. No así el gamma SRT. El gamma SRT se parece a los datos que teníamos para los líquidos ordinarios, con lo que nos está indicando que la cadena hidrocarbonada se está ordenando con un arreglo, digamos, compacto en la superficie. Es decir, voy a dibujar una superficie donde el nonilfenol con 9 moles de óxido de etileno se está alineando de manera que la parte etoxilada y el hidroxilo se acomodan con la cabeza de esta manera, y la parte aromática y la cadena de 9 moles está apuntando hacia el aire, ¿no? Que es la región no polar. ¿Ok? Así que, aunque es una molécula mayor que la que teníamos con los líquidos ordinarios, es decir, la masa molar de este bicho es mucho mayor que las aminas o los alcoholes o los ácidos carboxílicos, se está acomodando de una manera similar. Es decir, el largo de la cadena no está influyendo en el área que está ocupando el tensoactivo en la superficie. De ahí que este gamma SRT se parezca o esté en el mismo orden de magnitud que teníamos cuando trabajábamos líquidos ordinarios, moléculas más pequeñas. Bien, ahora, bajo Langmuir, entonces conocemos, si lo hacen por Excel o por algún método numérico, ustedes van a conocer que gamma SRT es 7.8, beta 1.8 por 10 a la 8, ¿ok? Y, bien, también podemos conocer el valor de la presión máxima. Les comenté que es con el promedio de los valores de la presión cuando ya no están cambiando, ¿ok? En mi caso, los datos que tomé en cuenta dan un valor de 41.4 mililitros por metro. Ok, es esta línea de presiones máximas. Con eso, vean que con Langmuir podemos encontrar también una concentración micelar crítica. Ok. Es decir, si colocamos en la ecuación de Langmuir la presión máxima, es decir, hasta donde llega la presión de superficie, y sustituimos o asumimos que en esa presión máxima es donde se alcanza la concentración micelar crítica, podemos encontrar el valor de esta X de CMC, sustituyendo presión máxima, ya la tenemos, gamma SRT ya también, y beta también. Así que, una vez que despejamos X de CMC de esta ecuación, podemos encontrar el valor de la concentración micelar crítica. ¿Ok? Así se despeja.
la x de CMC de esa ecuación. Espero no haberme equivocado, pero esa es la idea, ¿no? El inverso del logaritmo natural es la exponencial. Ok, este 1 después pasa del otro lado y todo dividido entre beta. Bien, ayúdenme con este cálculo para encontrar cuál es la x de CMC mediante la JMUIR. Ya tenemos, vamos a usar estos datos, 41.4, gamma SRT de 7.8 y beta de 1.8 por 10 a la 8. Así que vamos a hacer ese cálculo, a ver si estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Mm, creo que algo hice mal. Me salió .99. A mí me sale syntax error. Ah, es que ya vi que hice mal. Espere, profe, espere. Yo no sé qué estoy haciendo mal porque no me deja ni siquiera hacerlo. Yo tengo lo mismo Espera. que Brandon. A mí también me sale lo de Brandon. Ay, Jesús. Profe, en el despeje no es la exponencial -1. Ya me salió menos 1.11 Ok. Sí, les por dije 10 que a me la había menos equivocado. 10, a la menos 6. Bien. ¿Está bien el despeje? No, según yo es la exponencial -1. Ah, ok. Sí, exactamente. Vamos a corregir ese despeje. Porque, bueno, el cálculo más cercano era el de Brandon, efectivamente, pero no podemos tener una Fracción negativa. fracción negativa. Negativa. Así que vamos a corregir esta ecuación. Vayanla corrigiendo ustedes también. Bien. Esto debe ser 1 menos exponencial menos 1 entre beta. Ok, ¿ya lo tienen? Sí, Es es exactamente lo que nos decía Brandon, pero positivo. pero con signo positivo. Y ese valor entonces es 1 por 10 a la menos 6. Ok. Vamos a ver, vamos a tratar de ubicarlo en el mapa o en los datos. La x de CMC nos dice que está por 1 por 10 a la menos 6, es decir, elevándonos hasta acá. Y vean que coincide, ¿no? Cuando se estabiliza la presión máxima, justamente tenemos la
concentración micelar crítica. Ujú. Ok, bien. Entonces, tenemos aquí un signo cambiado. Ya quedó. Bien, ahora vamos a ver el otro modelo, la ecuación integral de la ecuación de absorción de Gibbs. Bien, ¿dudas en este caso de Langmuir? Yo, Sí. es que yo lo hice, pero el valor de, ¿qué es? Gamma SRT me Ujú. salió como de 15,000. Ah, Entonces sí, no sé qué pasó ahí. 15,000. Sí, yo también esperaba un valor como de, no sé, 10 o algo Ujú. así. Pues no, me salió así ¿Y gigante. con Langmuir dices? Ajá, Ok. o sea, con lo de Solver y así. Mm, habría que revisar el... Sí, los estimados iniciales. ¿Recuerdas que poníamos un estimado inicial? Ujú. ¿Qué beta inicial pusiste? Mm, pues no me acuerdo, puse una como de 2 o algo así. Ah, yo creo que ese podría ser el problema, Ok, porque el beta, veamos que es enorme, ¿no? sí, es muy, muy grande. Entonces, Ok, podrías poner 1 por 10 a la menor. Digo, 1 por 10 a la 8 o algo mucho más cercano, en vez de 2. ok, Y el gamma SRT sí puedes poner alrededor de 10, de ok, 6, ok, pero ok, si ese estimado inicial tal vez fue el que hizo ok. que se volviera loco. Bueno, lo voy a volver a intentar y a ver Ujú. qué pasa. Profe, Gracias, Sí, profe. ya ahorita corrigiendo, mi beta me sale de 1.4 por 10 a la 8. ok, Pero en mi tarea que mandé salía otra cosa porque gamma SRT también me cambiaba y ahorita que ok. lo forcé a dar 7.8, que era el que habíamos obtenido en la primera parte, Ujú. ya sale. Pero se la podemos volver a mandar ahorita. Claro. Gracias, profe. Gracias, profe. Si quieren también corregir el cetílico, para ver si también... O sea, en el cetílico les debe dar no muy lejano a esto, tampoco es un tensoactivo. Así que beta es muy grande para el cetílico también. Digo, para el cloruro de cetilpiridinio. Y gamma SRT debe estar en este intervalo si quieren también revisar esa parte de su tarea. Mm, ¿Ok? sí, ya me salió, profe. Ya lo volví a intentar. Excelente. Sí. Pero igual no Bien. me da 1.8, me da 1.4, como el compañero. Mm, bueno, vean que estamos en beta. Aquí me da 1.8 con un error de más menos 0.3. Ok, O sea que sí, aquí podría yo decir me da 1.5 y estamos dentro del error. claro. ¿Ok? Y beta se caracteriza por siempre tener errores muy grandes. Es lo que le Ok, cuesta más trabajo al método numérico que empleen. Beta siempre puede que tenga errores pues más elevados, ¿no? Que gamma SRT. Ok, vamos entonces al segundo modelo para analizar estos datos. Que era el de Gibbs. Bien, vean con la ecuación, esta que es una línea recta, esto que está entre corchetes es la ordenada al origen, gamma SRT es la pendiente. Ahora, ¿qué datos vamos a usar para ajustar esa línea recta? Vean que en la representación pi contra el logaritmo natural de x son los que forman esta línea recta, ¿ok? Estos que están ascendiendo, ¿hasta cuál? Hasta donde se estabilizan los datos de presión máxima. Es hasta allí donde tomamos los datos para crear la línea recta. Es decir, hacemos un ajuste lineal entre estos datos que estoy poniendo entre estas dos líneas rojas. ¿Ok? La presión máxima es la misma que teníamos en Langmuir, claramente. El promedio de cuando se estabilizan. ¿Ok? Y si ustedes hacen el ajuste lineal para estos datos entre estas dos líneas rojas,
deben obtener una pendiente y una ordenada al origen. En mi caso, obtuve una ordenada de 152 y una pendiente de 8. Es decir, la pendiente es gamma SRT y en este caso la ordenada al origen engloba este término que está entre corchetes. Ok, vean dónde está la ordenada al origen. Está en un valor de 152, es decir, pues fuera de la gráfica, ¿no? No alcanzamos a ver dónde está ese 152, pero está, digamos, a 3 veces la distancia que estamos viendo ahora, ¿no? Y está de este lado, donde intercepta con el 0. Lo que nos interesa es despejar de esa ordenada al origen. ¿Ok? En esta ordenada ya conocemos cuánto vale, 152. Conocemos la presión máxima, conocemos el gamma SRT. Y nos resta encontrar cuánto es el logaritmo natural de esa X de CMC. Así que vamos a despejarla. Y díganme cuánto les da ese logaritmo natural de X de CMC. Okay, les ayudo con el signo negativo. Es menos 13.825 a mi medio. Ajá. Ok. Menos 13.9, casi, ¿no? ¿Están de acuerdo? Los demás obtuvieron algo parecido. Menos 13.9. Menos 13.74. Ok. Y después ya podemos conocer la CMC por este método. Ay, no. Ok, ¿en qué? 9.9 por Ujú. 10 a la menos 7. Ok. O sea, básicamente 1 por 10 a la menos 6. Ajá. Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya encontramos por dos métodos. El de integral de Gibbs, que está detallado en el artículo que les pasé. Encontramos así la X de CMC. Bien, esto lo aplica entonces para el siguiente sistema, que es del de cloruro de acetilpiridina. Vean, tienen un poco más de datos, pero es el mismo procedimiento. ¿Okay? Así nada más poner atención en LACMUIR, con poner un estimado inicial de beta elevado para que el método numérico no se pierda. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces con ello ya pueden completar su tarea y en cuanto la tengan lista, pues la suben o la corrigen en Edmodo. Gracias, profe. Sí, Bien, muchas gracias. de nada. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos a ver algunos diagramas de estos materiales en disolución acuosa.
que son un verdadero, no dolor de cabeza, pero muy interesantes. Bien. Vean, habíamos platicado ya de la importancia de los diagramas temperatura-composición para mezclas binarias. Habíamos visto el del butanol, el del ácido isobutírico, el del 2-butoxietanol. Y vean que aquí ya tenemos para el comportamiento de fases de un tensoactivo en agua. ¿Ok? Aquí tenemos porcentaje en peso. El tensoactivo en agua, 10%, por ejemplo, de nonilfenol de 8.5 moles de óxido de etileno, hasta 100% del tensoactivo. ¿Ok? Aquí sí nos dejaron usar todo el frasco. Así que vean. En la parte oscura indica que hay una zona de 2 fases. ¿Ok? En cada una de estas regiones, para cada uno de los tensoactivos, tenemos 2 fases. ¿Ok? Vean que está sucediendo. La región de 2 fases está cambiando. ¿Por qué está sucediendo esto? Bien, vean que estamos aumentando la temperatura. Por ejemplo, en una disolución 10% en peso del tensoactivo en agua. ¿Ok? Hay mucha agua para disolver al material. Y hasta 40 grados podemos calentarlo. Y es allí donde tocamos esta línea, el inicio de esta región de 2 fases. Aquí encontramos un punto de enturbiamiento, ¿ok? Donde la disolución 10% en peso del tensoactivo comienza a cambiar de apariencia, ya no es traslúcida, sino que comienza a aparecer opalescente, ¿ok? En este punto a 10% en peso, ese punto de enturbiamiento está un poco por arriba de los 40 grados Celsius, ¿ok? Después, si hacemos el mismo experimento, pero ahora con el tubo que contiene 30% en peso de tensoactivo, podemos elevar hasta casi 60 grados Celsius y mantenernos en una sola fase. Aquí aparece otro punto de enturbiamiento para otra concentración. ¿Ok? Y así podemos encontrar toda la línea de puntos de enturbiamiento para cada composición, después de la cual aparece una segunda fase. ¿Ok? Bien, ahora vean que tenemos esta otra región, esta primer montaña, digámosle, es donde tenemos un alto contenido de tensoactivo y estamos a temperaturas bajas. ¿Ok? Así que no tenemos una disolución, sino que tenemos en esta parte lo que podríamos llamar cristales líquidos. ¿Ok? Es decir, en este primer montículo tenemos una clase de cristales líquidos, por ejemplo, los arreglos hexagonales, y en este segundo montículo, a mayor contenido de tensoactivo, tenemos otro arreglo de estos cristales líquidos. ¿Ok? Tal vez en el primero tenemos una viscosidad y en el segundo tenemos una viscosidad distinta. ¿Ok? Así que por ello podemos distinguir los dos montículos. Hay alguna propiedad como la viscosidad, como la aparición de otro índice de refracción que nos está hablando de una región distinta, cristales líquidos distintos.
Y vean que apareció ya cuando tenemos por lo menos 30% en peso para el primer cristal líquido, 60% en peso del nonilfenol. ¿Ok? Y vean que por último, pues tenemos esta región, este pequeño triangulito que nos dice, la flecha dice que es una fase sólida, ¿no? Una solid phase, donde el tensoactivo ya está solidificado y hay muy poca agua entre las moléculas sólidas del tensoactivo. ¿Ok? Bien, vamos a observar el segundo tensoactivo. Ahora tenemos un NF10, es decir, más hidrofílico. Un poco más hidrofílico. Aquí teníamos 8.5 en la parte hidrofílica. Aquí tenemos 10 moles de óxido de etileno. Ahora, en 10%, vamos a hacer el mismo experimento. Calentamos, el tubo sigue en una sola fase. Ya pasamos la temperatura a la cual el primer tensoactivo tenía el punto de enturbiamiento y ahora llegamos a por encima de los 60 grados Celsius, donde aparece para este sistema el punto de enturbiamiento, es decir, modificamos el carácter hidrofílico y con ello podemos aumentar el intervalo de temperaturas donde está en una sola fase. ¿Okay? Después ya aparece esta opalescencia, esta lechosidad, donde distinguimos dos fases. ¿Okay? Así que el aumento de 1,5 moles de óxido de etileno eleva los puntos de enturbiamiento. ¿Okay? Así para las composiciones que necesitemos van a estar más arriba. Profesor, Sí. ¿qué significa CP? Esto, muy bien, gracias. Esto significa cloud point, Ah, ok. el punto donde ya aparece no una nube, sino como una opalescencia crítica. Ok. Bien, muchas gracias. Cloud point. Ok, esta es la zona de... Hay muchos cloud points dependiendo del porcentaje, ¿no? De contenido en tensoactivo. El conjunto nos marca toda la línea, ¿no? Ujú. Vean que también en este tenemos cristales líquidos. Aquí abajo hay cristales líquidos. Ya no son de la misma forma que teníamos con el NF8.5. Ahora tienen arreglos distintos, ¿ok? Esto, claramente el cristal líquido va a depender de la parte hidrofílica, ¿ok? Y de nuevo aparece, aquí en este triangulito, aparece la fase sólida, SP de solid phase. ¿Ok? Aparece a bajas temperaturas y alto contenido de tensoactivo. Por último, tenemos ahora, seguimos aumentando el carácter hidrofílico, ahora 12.5 de óxidos de etileno, con lo que vean hasta dónde ya se recorrió el punto de enturbiamiento, el cloud point. Vean que si calentamos un sistema de NF12.5, va a estar en una sola fase durante todas estas temperaturas hasta casi 90 grados. ¿Okay? Hasta allí aparece el primer cloud point, el punto de enturbiamiento. ¿Okay? Y vean que si esto es agua, pues ya esta región de dos fases es ya muy pequeña, ¿no? Solo puede existir a una atmósfera de presión. Solo puede existir entre casi unos 15 grados Celsius. Solo tenemos ese ámbito de temperaturas para que existan dos fases. Esto es muy conveniente cuando queremos que nuestro producto sea de una apariencia uniforme. No queremos que nuestro producto
presente dos fases o que haya que agitarlo para que se pueda usar, ¿ok? Como podría ser en este NF85, 8.5, ¿ok? Si nuestra aplicación se eleva por arriba de los 40 grados, el tensoactivo y el agua van a disgregarse. No así si utilizamos un tensoactivo más hidrofílico, donde permanece en una sola fase hasta casi 90 grados Celsius. ¿Ok? Y todo esto es una sola fase. Vean que aquí también tenemos cristales líquidos, una fase distinguible, donde cambia, ¿no? El arreglo puede ser hexagonal, laminar, bicontinuo. Para ello tendríamos que hacer estudios de microscopía para determinar qué está pasando con el tensoactivo en esta parte. Pero macroscópicamente vamos a observar que cambia, ¿no? Ya no es una disolución, puede ser que sea una miel o algún arreglo distinto. Y de nuevo aparece nuestra fase sólida a bajas temperaturas y alto contenido de tensoactivo. Esto es un sólido. Bien, 12.5 en nonilfenol es moderado, pero podemos tener más nonilfenol etoxilado. Vean aquí, en esta nueva diapositiva tenemos ahora el de 15 y ya casi no existe una región de puntos de enturbiamiento. ¿Okay? Ya casi todo se va a mantener en una sola fase. Es decir, este material tiene un carácter hidrofílico tal que permanece en disolución. ¿Ok? De nuevo tenemos cristales líquidos. Y a bajas temperaturas también tenemos una fase sólida. De acuerdo aquí, en el último, en el de 18 moles de óxido de etileno, ya no se ve el punto de enturbiamiento. Y en el de NF20 ya tampoco se ve. Ok, así que si ustedes necesitan trabajar con un tensoactivo que esté en una sola fase a temperaturas de calentamiento de 70, 80, 90, pueden usar un etoxilado, no necesariamente NF, puede ser algún otro etoxilado, pero pueden trabajar con la confianza de que no va a disgregarse en dos fases. ¿Okay? De eso depende este número de óxidos de etileno. Ok. Ok, bien. Profesor, Sí. ¿cuándo sería que usaríamos, o bueno, en qué ocasiones necesitas como eso, que esté el líquido a altas temperaturas, como en la industria, pues? Ok. Por ejemplo, hay un proceso que se llama polimerización en emulsión, donde se calienta el reactorcito a 70 grados Celsius, entre 70 y 80 grados Celsius. Ese es un proceso que necesita esa temperatura. La detergencia de textiles industriales también necesita que se eleve la temperatura para favorecer la remoción de grasa, de hidrocarburos pesados. Nos favorece la temperatura. En ese caso necesitaríamos que el tensoactivo esté en una sola fase. Por ejemplo, vean, en este caso la aparición está hasta 90 grados o incluso no aparece, pero vean que aquí 40 grados Celsius. ¿Ok? Sí. Eso es muy alcanzable en el transporte. ¿Ok? Si ustedes necesitan transportar una formulación que se va a ir en el camión, en la carretera, durante 12 horas de aquí a Monterrey, es muy probable que alcance 40 grados Celsius dentro del contenedor. Entonces, si este envío llega a Monterrey a las 3 de la tarde,
Ya no va a llegar en una fase. No Bueno, va a llegar en una fase, va a llegar en dos fases. Y bueno, depende de la aplicación, puede que sea un problema, puede que no lo sea, pero definitivamente se va a separar. ¿Ok? Ok. Es de tomar en cuenta. ok. ¿Ok? Puede suceder lo contrario, que el transporte, por ejemplo, vámonos al otro extremo, ¿no? Que no se separe en dos fases por la temperatura, sino que se congele por bajas temperaturas. Por ejemplo, ustedes van a mandar un tambo de 200 kilos de nonilfenol 15 a San Luis Potosí y lo mandan a las 6 de la tarde, ¿no? O sea que están en nonilfenol 100% a más o menos 20 grados Celsius y ya sellan sus botecitos de 200 litros, kilos, y está líquido. ¿Ok? Aquí está el líquido. ¿Ok? Sí. Entonces, ese camión se va a ir con esa carga y le va a agarrar la madrugada en el camino a San Luis Potosí, con lo que se va a congelar. ¿Ok? Así que Ok. puede que se bote la tapa y cuando llegue a San Luis Potosí, pues va a estar chorreando o se habrá perdido material, como cuando dejan una coca en el congelador y explota. Bueno, podría pasar esto también. ¿Ok? Así que en ese caso digan, bueno, si ustedes conocen el diagrama de fases y tienen que mandar este material, pues no los manden tan llenos, ¿no? Que haya espacio para que se congele y después vuelva a ser líquido. ¿Ok? Ok. Esto es un Profe, caso real. Sí, perdón, y también puede pasar de cristal líquido a, no sé, hacerse sólido o así. sí, claro. Mm, ok. Bueno, en este caso no. Vean, la única manera que tenemos de pasar de cristal líquido a sólido, es decir, si sigo este camino, por ejemplo, Sí, sí. es que se evapore el agua, Ujú. que esté perdiendo agua porque alguien lo dejó destapado y ¿no? O alguna razón. Si pierde agua, bueno, tendría que ser por encima del punto de congelación del agua. Por ejemplo, aquí arriba, ahí estaríamos concentrando el tenso activo y también llegaríamos, si pierde demasiada agua, la disolución, llegaría a la región de tenso activo sólido. Ujú, ¿Ok? ujú. Ok. Bien, tenemos aquí nonilfenol de 15, de 18, de 20, de 25, de 30, de 50. ¿Ok? Órale. Ok, vean que conforme aumenta la masa molar, hay regiones sólidas más grandes, ¿no? Es más Ujú. grande la molécula. ¿Ok? Sí. Incluso en el DNF50, aquí ya solidifica en dos regiones, porque ya es una molécula muy grande. ¿Ok? Bien, estos Ok. son simplificaciones, estos diagramas. Ahora podemos ver uno más específico. Ok, vean, estos son ya experimentos de un etoxilado. Tiene una cadena de 10 carbonos y 6 moles de óxido de etileno. Ok, así que vean, estos círculos son los experimentos. Cada uno es un experimento que se hace con un tubo de ensayo que se calienta y cuando aparece la turbidez se marca, ¿no? Está cada uno de estos puntos y después se completa, ¿no? Si entre más puntos tengamos, más tubos analicemos, más fácil será determinar esta curva de puntos de enturbiamiento. Ujú. ¿Ok? Vean, entre esta fase líquida de una sola fase, aquí solo tenemos una fase,
pasamos a las dos fases a temperaturas mayores de 60 grados, por ejemplo, a un porcentaje de 10% de tensoactivo. Vean que aquí se congela. Aquí tenemos dos fases en equilibrio. Lo que observamos es que hay hielo en contacto con una disolución de tensoactivo con agua. Este ice más líquido. ¿Okay? Y vean que en concentraciones mayores, entre 40 y 70, por ejemplo, se observó que hay una fase de cristales líquidos con arreglo hexagonal. ¿Okay? Ok. Y después aparecen distintos montículos de fases sólidas de distintos arreglos. ¿Qué es lo que quiere decir este XW6, XW3, XW1.5? Es una nomenclatura, habría que ver la referencia, pero nos está indicando que hay distintas fases sólidas distinguibles. ¿Ok? Ok. Profesor, Sí. ¿por qué? Bueno, se me hace raro, por ejemplo, que siempre o casi siempre que nosotros queremos como solubilizar algo, si aplicamos calor, como que se hace más soluble. Entonces, como molecularmente, como, ¿qué es más o menos lo que pasa? Que ya, que si subes mucho de temperatura ya se forman las dos fases. Ah, excelente. Muy bien. Excelente pregunta. Bien, habíamos visto, por ejemplo, lo que tú nos dices es que si aumentas la temperatura, pues ayuda a la solubilización, ¿no? Eso ocurre cuando tienes este tipo de diagramas. Que aquí tienes dos fases, como habíamos visto con el butanol. Dos fases, pero si calientas, ya puedes tener una sola fase, ¿cierto? Ujú. Es como nuestra idea que teníamos. Lo que pasa aquí es que estas moléculas, vean, son moléculas etoxiladas. Es decir, agregamos regiones que forman con mucha facilidad puentes de hidrógeno. ¿Ok? Así que esto se mantiene en una sola fase porque los puentes de hidrógeno están solubilizando al material con el agua. ¿Ok? En esta clase de materiales, como el butanol, no hay tantos puentes de hidrógeno y lo que domina es la insolubilidad del butanol en el agua. ¿Ok? Pero en esta clase de materiales, los etoxilados, modificamos ese material para que haya suficiente cantidad de puentes de hidrógeno que mantengan en solución al material. Ok. ¿Ok? Y entonces cambia este domo de solubilidad, cambia de sentido. Aquí teníamos un punto crítico de solubilidad superior. ¿Ok? Y en este caso tenemos un punto crítico de solubilidad inferior. Es decir, llega a cierta temperatura que los puentes de hidrógeno empiezan a deshacerse, ¿ok? A altas temperaturas, y entonces Oh, el material ya no puede mantenerse en una sola fase, lo que estaba garantizado por los puentes de hidrógeno. A cierta temperatura se empiezan a romper, con lo que segrega en dos fases. ¿por qué el calor rompe los puentes de hidrógeno? Ah, porque hay más movimiento en la disolución. Ah, ok. Ok. Va que va. Ah, vale. Ok, ok. Vean que esto pasamos de un material insoluble, como es el butanol, pero si ustedes insertan suficiente cantidad de óxidos de etileno, como hicimos con el 2-butoxietanol, pues cambia, ¿no? El comportamiento de fases. Sí. Bien. Ahora, vean, esta línea de puntos de enturbiamiento depende exactamente de cuántos moles de óxido de etileno tengamos. Vamos a ver una sucesión ahora. Voy a cambiar el tensoactivo. Vamos ahora a hacer un C12. Vean, tiene
una cadena de 12 carbonos y 6 moles de óxido de etileno. Bien, aquí en este caso tenemos dos fases, es decir, una parte inferior se desprende agua, abajo en el sistema hay agua y encima hay una disolución con tensoactivo. Esas son las dos fases. Abajo del punto de enturbiamiento tenemos disoluciones micelares, es decir, hay micelas, ¿no? No tenemos una sola fase, pero el tensoactivo está ordenado en micelas. ¿Ok? Esta línea que está en diagonal o en como guiones marca, ¿qué creen? Este pequeño intervalo marca la CMC. ¿Ok? O sea, estamos en este lado, la CMC. Después, antes de la CMC, pues no hay micelas, o muy pocas, o es improbable. Después de la CMC, es muy probable que haya micelas. ¿Okay? Y vean que aquí está, por ejemplo, al 1%. Sí. ¿Ok? Y aquí tenemos los cristales líquidos. Cristales líquidos, aquí un arreglo hexagonal, un arreglo cúbico, un arreglo laminar. Y vean que aquí pasamos de micelas a lo que se llaman micelas invertidas, micelas reversibles. Es decir, de este lado izquierdo, donde hay mucha agua, las micelas están formadas, como vimos, con el interior hidrofóbico hacia el interior y protegidas por las cabezas hidrofílicas. Pero cuando hay poca agua, tenemos micelas inversas. Es decir, las cabezas están hacia el interior y las colas están en contacto con el exterior, porque ya casi no hay agua. Ok. ¿Ok? Y ven que también tenemos a bajas temperaturas y mucho contenido de tensoactivo, pues solidifica, ¿no? Una sola fase. Bien, especial atención en que tenemos 6 moles de óxido de etileno y por ejemplo, la línea de puntos de enturbiamiento entre, por ejemplo, a 10 grados a 10%, está por ahí de 50 grados Celsius. Vamos a aumentar los óxidos de etileno. ¿Qué le debe pasar a este punto de enturbiamiento si yo aumento los óxidos de etileno? ¿Se va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Exactamente. Hacia arriba porque aumentamos la cantidad de óxidos de etileno, es decir, la probabilidad de que el material forme puentes de hidrógeno y se mantenga en solución a pesar de estar aumentando la temperatura. Y entonces también la línea del sólido va a subir, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Vean, aquí aumentamos solamente 2 moles de óxido de etileno y ya el punto de enturbiamiento subió hasta casi 80. Ujú. ¿Ok? Aquí el sólido es un material más pesado, entonces hay más área con esa fase sólida. Se cambiaron los cristales líquidos, vean que la fase laminar desapareció, la fase hexagonal se mantiene. ¿De acuerdo? ¿Qué era RevMic? En inglés es reverse micelles o micelas inversas. Ok. Sí. Ok, bien. Vean que entonces el punto de enturbiamiento está en función de las moles de óxido de etileno.
Si solamente tenemos agua y el tensoactivo, es solamente función. Esta línea de puntos de enturbiamiento solamente es función de los moles de óxido de etileno. Ujú. Pero obviamente, en una formulación, ustedes no van a tener nada más el tensoactivo con agua. Va a haber terceros componentes, como electrolitos, tensoactivos más chiquitos, alcoholes, y eso va a influir en este diagrama de fases, lo va a modificar. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen sal, es decir, un tercer componente, cloruro de sodio, ese cloruro de sodio va a competir por la solubilidad del tensoactivo en el agua. Los dos quieren estar en disolución. ¿Ok? Así que si tienen un tercer componente, esta línea de puntos de enturbiamiento puede que baje, ¿no? Por añadir un tercer componente, va a bajar. ¿Ok? Y si añaden, por ejemplo, esto es una cucharadita, ¿no? De cloruro de sodio. Si añaden 2 cucharaditas de cloruro de sodio, va a seguir bajando. Porque el cloruro de sodio compromete la solubilidad del tensoactivo. ¿Ok? Lo que había logrado los puentes de hidrógeno, el cloruro de sodio entra a competir por esa solubilidad del agua. ¿Ok? Ahora, ¿se puede hacer el efecto inverso? Claro, esto es con electrolito, ¿no? Si aumentamos el electrolito, baja el punto de enturbiamiento. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, voy a cambiar de diagrama. Acá. Si ustedes tienen un material que se llama hidrótropo, como la urea, es decir, en un sistema donde como tercer componente tengan urea, funciona como hidrótropo. ¿Ok? Eso quiere decir que va a mantener la estructura, eso quiere decir hidrótropo, que crea como regiones acuosas la urea, con lo que si agregamos un hidrótropo, la línea de puntos de enturbiamiento va a subir. ¿Ok? Ah, Esto es un hidrótropo. Ok. Dependiendo de la concentración del hidrótropo, puede seguir subiendo. ok. Entonces podríamos meter como el tensoactivo y aparte la sal y aparte un hidrótropo y entonces se mantendría más o menos la línea en la misma. Exactamente. Ok. Sí, eso ya es pues la ingeniería de la formulación, exactamente. Ujú. Porque muchas veces tu producto necesita que traiga el electrolito, pero estás comprometiendo el punto de enturbiamiento. Entonces, dices, tengo que agregar un hidrótropo, por ejemplo, la urea, o otro hidrótropo que se usa mucho es el 2-butoxietanol. ¿Ok? Ok. Es una molécula más pequeña que el tensoactivo, pero también nos provee de puentes de hidrógeno. ¿Y eso no interrumpe con el efecto del electrolito, por ejemplo, en el caso de la sal que hace como que se ponga más viscoso? Sí, puede pasar también, puede ser. Tienes que tener cuidado. Por eso estos diagramas de fase son muy importantes, Sí. porque nos dicen qué región estás y, más importante, dónde vas a tener una sola fase. ¿Okay? Ahora que, por ejemplo, podríamos tener agua, tensoactivo y alcohol, un etanol chiquito, propanol, isopropanol, como hidrótropo. ¿Ok? Ok. Y eso nos crea la posibilidad de
tener nuestra formulación en una sola fase. Ok, ahora Entonces, vamos. Sí. ¿cómo afecta qué tan grande sea el hidrótropo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Dos butihexanol ajá, y el etanol, por ejemplo? Como cuando se lo echemos. Bueno, el 2-butoxi es una molécula más grande. Ujú. Depende de qué formulación estés necesitando. Por ejemplo, hay formulaciones que específicamente te piden, por ejemplo, si hay una proteína, si añades etanol, se puede desestabilizar la proteína. Entonces, por eso buscas otro hidrótropo. Por ejemplo, la Ok. urea. Ok, entonces sí depende de qué estés trabajando para poder escoger el solubilizante, ¿no? El hidrótropo también se le llama solubilizante. Vale. Bien, ahora que ya entonces Profe. tenemos, sí, Pero que no habíamos dicho que la sal también era un hidrótropo. la O esa no sal. era. No, creo, bueno, si lo dije mal. El cloruro de sodio, que es un electrolito, disminuye, ¿no? La solubilidad, crea un efecto de ahí que se llama salting out. Si añadimos sal, el electrolito compromete la solubilidad del material, se insolubiliza, de ahí que sea un salting out, un efecto de solubilizar el material. ¿Ok? El hidrótropo es lo contrario. Ok. Ok. Bien, vean que ahora lo que sigue, que podemos discutir la siguiente sesión, es a estos diagramas, ¿no? Ya vimos cómo hay una sola fase en un diagrama temperatura-composición, pero vean que muy rápidamente llegamos a la necesidad de tener diagramas que nos digan cómo se comportan tres componentes. Por ejemplo, agua, aceite, un material oleoso, y este T puede ser un tensoactivo o un anfifilo grande. ¿Ok? Ok. En esta clase de diagramas vamos a ver más claro cuál es la función de este solubilizante o tensoactivo tercer componente. Ok. Por ejemplo, si tenemos tensoactivo, vean, este lado izquierdo son mezclas de agua tensoactivo. ¿Ok? Y, por ejemplo, podemos añadir a ese agua y tensoactivo un líquido insoluble como un aceite o un hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, en esta región que dice L2, vamos a tener una sola fase. Es decir, en estas composiciones, el agua y el tensoactivo pueden mantener al hidrocarburo en una sola fase. En cambio, si tenemos demasiado hidrocarburo, que es este vértice, el agua y el tensoactivo no son capaces de mantenerlo en solución y se pasa a ser dos fases. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos tensoactivo puro en este vértice, agua pura en este vértice de acá y hidrocarburo puro en este vértice. Hay sistemas donde se crea una región de tres fases. Esto es una microemulsión. ¿Ok? Cuando hay regiones donde las mezclas tensoactivo agua e hidrocarburo son capaces de convivir en una tercera fase, una fase intermedia, donde el tensoactivo está solubilizando tanto al agua como al hidrocarburo. ¿Ok? Ok. Y esta es una, visto en un diagrama ternario,
como es este, un triángulo de Gibbs, podemos definir cuáles son las regiones de microemulsión. Es importante esta región de microemulsión porque es cuando podemos solubilizar la máxima cantidad de material insoluble en esta región de 3 fases. Profesor, ¿qué es la L1 y la L2? Aquí quiere decir que hay líquidos distinguibles, ¿ok? Debido al, no sé qué tensoactivo sea, pero puede ser que aquí forme un líquido con un índice de refracción o una viscosidad. Y en esta otra parte, todo esto, sea un líquido 2 que es distinguible de este líquido 1. Okay. ¿Cómo lo encontramos? Haciendo experimentos. Es decir, formando tubitos donde tengamos distintas composiciones de agua y tensoactivo. Por ejemplo, esta X que está aquí arriba, donde tenemos, digamos, 80% tensoactivo y 20% agua. Tenemos una sola fase y podemos estar, por ejemplo, titulando con el hidrocarburo, con lo que nos acercamos al vértice, ¿no? Si estamos titulando ese sistema, vamos a llegar a un punto donde tocamos una región de 2 fases, que es aquí. Ok. Seguimos aumentando el contenido de hidrocarburo. Llegamos a una región donde va a formar una microemulsión. Vamos a ver con más detalle cómo se ve la microemulsión. Pero es como una región con una apariencia azul, ¿no? Una turbidez azul. Ok. Si seguimos titulando con el hidrocarburo, abandonamos esa región de 3 fases y volvemos a tener 2 fases, ¿no? Hasta llegar al otro extremo. ¿Ok? Así se encuentran, si hacemos de aquí fue 80-20, pero podemos poner un sistema de 50% agua, 50% tensoactivo, titular con el hidrocarburo y encontrar estos puntos, ¿no? Donde encontremos la región de 2 fases, la región de 3 fases, de nuevo 2 fases, ¿ok? Ok. ¿En esas es como aproximando o si hay algunas que sí traen como los datos, como te lo... Sí, exactamente. Esto es una simplificación, pero Sí. si ustedes buscan los datos, están reportados. O sea, Ok. el dato donde encontraron esto están reportados. Es difícil, es una tarea muy demandante. Es decir, todo este diagrama fácilmente puede que necesiten unos 50 tubos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Espero su tarea para encontrar esas MCs, sobre todo del cetilpiridinio.